Buenos días, buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a esta sesión del capítulo global de paz en español. En el día de hoy tenemos al amigo Carlos Julate desde Costa Rica, que nos va a estar presentando un tema sobre introducción a SSIS. Pero antes de comenzar con Carlos, quisiera darle, como es de costumbre, unos anuncios bien brevemente sobre los próximos eventos que tenemos durante el mes de febrero y marzo. La próxima semana tendremos a Juan Alvarado hablándonos de un tema de cómo visualizar datos con cubos en SharePoint 2013, Performance Point y Power BI. En la semana subsiguiente tendremos a uno de nuestros auspiciadores, Green SQL, que nos va a estar dando un resumen, ¿verdad?, de sus productos y funcionalidades. Y la semana subsiguiente tendremos a Alejandro Cordero, también costarricense, que nos va a estar dando un tema sobre SQL Server 2014 y la funcionalidad de Delay Durability. ¿Ok? Próximo slide. Recordamos que se mantengan conectados con nosotros en las redes sociales, en la página de oficial del capítulo en globalspanish.sqlpass.org, en la página de Facebook, en nuestro foro principal igualmente, donde publicamos todo el contenido de los videos, las presentaciones, que a su vez también están publicadas en el canal de YouTube que ven en pantalla, o en el canal de SlideShare, que también está en pantalla, pero a través de la página de Facebook o Twitter, pues pueden ver también todas las noticias, y igualmente este contenido está referenciado ahí. Próximo. Les recordamos también, para todas aquellas personas que trabajan en la rama de inteligencia de negocios o trabajan con analíticos, data science, tenemos la conferencia de Paz Business Analytics Conference, que va a ser en la ciudad de Santa Clara, en California, los días 20 al 22 de abril de este año. A todos los interesados o interesadas en esta conferencia pueden pasar por la página de pazbeaconference.com para registro y más información. Próximo. Igualmente también tenemos aquí el site nuevo de voluntarios de Paz, que igualmente le invitamos a que están interesados en convertirse en parte de la familia de voluntarios de Paz y ayudarnos en bregar con todo lo que tiene que ver con los capítulos, los diferentes eventos. Pueden pasar por este sitio, volunteer.sqlpaz.org, y pues matricularse, ¿verdad?, en las diferentes oportunidades de voluntariado que tenemos en este sitio. Para esto necesitan tener una suscripción de Paz, porque está asociado a su perfil dentro de Paz. Próximo. Y para esto, pues también le indicamos que la membresía de Paz es totalmente gratuita. También pueden ir a la página de sqlpaz.org para adquirir la misma si no la tienen ya, y que también se pueden mantener en contacto, ¿verdad?, con la gente de Paz y con nosotros a través de las diferentes redes sociales, en LinkedIn, Facebook, Twitter y el sitio de Paz en sqlpaz.org. Próximo. Sin más, les dejo con Carlos para que les presente el tema y le abra un poquito más sobre él. Carlos. Buenos días, buenas tardes. Muchas gracias, Luis, por la presentación. Bueno, hoy vamos a estar hablando de lo que es sobre la introducción a Integration Services, qué es Integration Services, para qué funciona, y algunas buenas prácticas y unos ejemplos de cómo se pueden trabajar en ellos. Brevemente la agenda, lo que vamos a ver, que es Integration Services, qué podemos hacer con Integration Services, el Toolbox de Integration Services, la creación de paquetes, el deployment de los paquetes y ejecución de los paquetes. Bueno, primero, ¿qué es SSIS? SSIS es SQL Server Integration Services. Es el famoso acrónimo que tenemos para Integration Services. Básicamente es una poderosa herramienta que nos permite realizar tareas tipo ETL. Fue liderado en SQL Server 2005 por el reemplazo del DTS. Y de esa versión en adelante ha estado presente en todas. Aparte de Integration Services, de ser un asistente para mover datos, está basado en Visual Studio. Puede crear paquetes con flujos de trabajo y tareas tan complejas como se quiera.
Entonces, la diferencia que tenemos entre un DTS y ya Integration Services como tal, no es simplemente una herramienta para mover datos. ¿Qué podemos hacer con Integration Services? Bueno, aquí tenemos unos ejemplos que podemos cargar datos de diferentes fuentes de datos, como archivos planos, XML, Excel, diferentes motores de bases de datos, SQL Server, Oracle, MySQL, todos, prácticamente que el driver que podamos tener en nuestro equipo, podemos traer datos, nos permite limpiar y estandarizar datos a la hora de hacer cargados y pases de información. Podemos aplicar lógica a los datos antes de cargarlos en nuestro destino, como convertir tipos de datos, resumidos, datos, descartar, datos que tal vez no necesito al destino que tengo que poner, y también distribuirlos en diferentes destinos. También nos permite lo que es automatizar tareas administrativas de bases de datos, como crear respaldos, restaurar de bases de datos, copiar objetos y todo ese tipo de tareas administrativas que de hecho uno las puede hacer en el Management Studio SQL Server y haciendo clic derecho buscando las opciones, y él al final lo que les crea también es un paquete de Integration Service. Tenemos ya lo que es el Toolbox, que cuenta Integration Service con todas las herramientas que podemos utilizar. Tenemos dos tipos de herramientas, que son para el Control Flow y el Data Flow. El Control Flow, lo podemos ver aquí, son las herramientas que tenemos de Control Flow, que me permiten, dentro de esas tengo ejecutar SQL, tareas de SQL, el Data Flow Task, que siempre lo vamos a usar, ejecutar scripts, ejecutar web services y diferentes tipos de tareas, como pueden ver ahí infinidad. Vamos a ver algunas cuantas en esta sesión porque es bastante largo el tema y no alcanza el tiempo. Tenemos también las herramientas del Data Flow, que son estas que vemos aquí, que ya son para el trabajo y procesamiento de los datos como tal. Aquí tenemos funciones como merge, row counts, los destinos y los sources de donde puedo sacar datos y donde los voy a enviar. Vamos con lo que es, creación de paquetes. Para mí, Integration Services es como la línea de linterna verde. No sé si todos conocen a linterna verde. Prácticamente puedo hacer lo que se me ocurra o esté entre mis manos. Con Integration Services puedo, como les he dicho, ejecutar scripts de C#, de Visual Basic, puedo ejecutar tareas de sistema, extraer datos, hacer updates, deletes, insert, transformaciones, de todo un montón de cosas. Esto que estamos viendo aquí es un paquete, por ejemplo, cómo se ve el editor, Integration Services, para la creación de paquetes y todo lo que nos permite hacer. Es la parte, es muy gráfico en realidad, a la hora de trabajar con Integration Services es muy gráfico. Y como pueden ver, lleva todo un flujo de trabajo que nosotros mismos definimos. Bueno, ¿qué necesitamos para poder iniciar a trabajar con Integration Services del paquete? Ocupamos el BID, que es el Business Intelligence Development Studio, que se instala con el SQL Server, el SQL Server Data Tools, que ahí en el link, viene el link donde lo pueden descargar, y evidentemente el SQL Server. Como les comenté antes, a partir de la versión 2005 en adelante, ya tenemos Integration Services. Bueno, vamos a pasar un momento con la demo. De creación de paquetes. Aquí tengo el mismo paquete que vimos en el slide anterior, lo he creado. Básicamente lo que tengo es, de la base de datos tomo un valor y de acuerdo al valor que yo tomo en la base de datos es la ruta que voy a tomar para los diferentes paquetes que voy a ejecutar. Por lo tanto, aquí vamos a borrar estos dos paquetes que tenemos, los vamos a crear desde cero para poder hacerlos. Antes de eso les voy a explicar un poco estos paquetes que ya tengo aquí hechos de este flujo. Básicamente lo que hace es cargarme datos. Este que tengo aquí es una ejecución de una tarea de SQL
como pueden ver, lo que hace es ir a sacarme un código de una tabla de la base de datos. Cuando le pase un parámetro que tenga el valor, si yo le voy a asignar ese parámetro. Si cuando quiero pasar parámetros en una consulta pongo un signo de pregunta. Aquí defino la conexión a la base de datos que quiero ir. Entonces selecciono la conexión dentro de las que tengo. Y en parámetros defino los parámetros que yo quiero usar, que se le van a pasar a la consulta, que son variables dentro del paquete como tal. Como pueden ver, aquí yo puedo dar clic derecho, ver variables, y aquí tengo yo las variables. A la hora de definir una variable, yo le puedo agregar otra variable nueva, le pongo el nombre que quiero. El scope es muy importante, si la creamos en la parte de arriba del paquete, aparte de la parte superior, digamos, el scope esta variable va a funcionar para todos los componentes que tiene el paquete. Si la creamos dentro de un data flow o alguno de estos otros elementos, el scope va a ser el elemento donde la creamos. Por lo tanto, los paquetes fuera de ese elemento, los componentes fuera de ese elemento no van a poder accesar dicha variable. Pero tenemos diferentes tipos de datos para definir la variable. Las conexiones, aquí como pueden ver en el Connection Manager tengo un montón de conexiones que son las que vamos a utilizar en este paquete. Para crear una nueva yo le puedo dar clic derecho, New File Connection o New OLD Connection, el que necesitemos. Digamos, yo aquí le puedo dar, también lo puedo definir desde el Solution Explorer, de los Connection Manager, le puedo dar un New Connection Manager y él me va a abrir aquí. Aquí quiero hacer la conexión, tengo Excel, Adobe.net, OLDB. Digamos aquí, si yo le doy New, él me va a decir que el provider cualquiera. Esta es la parte donde prácticamente cualquier driver que yo tenga instalado en mi máquina para la base de datos, puedo ir a sacar información. Vamos a ver, entonces, como les dije, aquí esto me selecciona un valor de la base de datos cuando el campo flag sea lo que está en el parámetro path, en este caso lo tenemos seteado en 1. Esto lo que me va a seleccionar es un valor de hacia dónde me voy a dirigir. Aquí lo que tengo es cargado información de dos maneras, en un Dataflow Task. En el Dataflow Task le doy doble clic, ya tengo toda la parte para trabajar con lo que son los datos, ya traerlos. Entonces esto pasa la misma información de una base de datos a otra. Esto es usando varias herramientas, varios componentes de Integration Services, y este otro es utilizando un query para sacar los datos. En este otro estamos usando un Excel, una fuente de datos de Excel. Aquí pueden ver el Connection Manager de Excel. Simplemente defino dónde quiero, dónde está el archivo que quiero utilizar, la versión, y las primeras columnas son nombres, ¿no? Bueno, es un truncate de tablas, porque como ustedes saben, en Excel nosotros podemos tener diferentes tabs o libros dentro de un Excel. Para Integration Services se interpreta cada carga de datos por cada libro. Entonces, yo en el libro de Excel que estoy usando ahí, tengo en el Excel que tengo dos libros, que uno es los datos de empleados, los datos de venta. Entonces, de los datos que tengo de Excel, como pueden ver, son dos diferentes libros. Hago todo el paso de conversión de datos y inserción de datos en la base de datos nueva. Vamos a crear ahora uno de un archivo Excel, perdón, CSV, un archivo de texto, plan. Tenemos también estos containers, estos containers que me ayudan a mantener bastante más ordenado el ambiente de trabajo, y para poder revisarlo es mucho más fácil poder mantener un orden. Les aconsejo que tengan un orden, porque como es mucho flujo y mantienen mucho desorden, se pierden cuando están tratando de seguir un flujo. Aquí le podemos poner el nombre que queramos al sequence container. Dentro del sequence container vamos a agregar
un Dataflow Task. Le hacemos doble clic en el Dataflow Task y aquí ya podemos empezar a agregar lo que son fuentes de datos y destinos de datos. Por ejemplo, aquí vamos a ocupar uno de Excel, perdón, era un archivo plano. Y el de este archivo plano, y vamos a ocupar un destino donde vamos a guardar eso. Vamos a darle de destination. Y entonces, para configurar la fuente de datos donde viene información, le damos doble clic. Le decimos que la conexión a este va a ser a un archivo CSV, que ya la tenía hecha por aquí. Aquí estamos definiendo la conexión para el archivo CSV. Igual le damos donde queremos que esté el destino, bueno, perdón, donde está el archivo CSV que vamos a leer. Aquí tenemos las columnas que tenemos en este archivo CSV, es como un preview, que es lo que vamos a cargar. Tenemos 4 columnas, primer nombre, apellido, un ID y una ciudad. Yo aquí le puedo definir también que es delimitado por coma, el tipo de datos que trae, y también tengo el preview que es parecido a lo que vimos antes. Le damos OK. Ahí tenemos definido en caso de que no lo tengamos, nosotros podemos dar aquí un new connection y hacemos la conexión nueva. Vemos, en este caso ya lo tenemos, le podemos dar preview y tenemos aquí que ya me está leyendo datos del archivo CSV. Tengo las columnas que voy a usar. Yo aquí puedo definir cuáles columnas quiero usar y cuáles no. Por ejemplo, aquí las voy a usar todas, pero yo podría decir que solo quiero usar primer nombre y apellido, por ejemplo. En este caso les vamos a utilizar todas. Para crear el flujo de datos, arrastramos la flecha verde y la ponemos hacia el destino donde queremos que vaya ese flujo de datos. En este caso sería el show destination, que es una conexión a la base de datos. De aquí en Connection Manager selecciono el destino a la base de datos, la conexión a la base de datos, que ya tenía definidas hacia donde quiero ir. En este caso vamos a usar esta. ¿Cómo quiero intentar o guardar esos datos en la base de datos nueva? Vamos a decir que usamos el nombre de la tabla o una vista. Y aquí seleccionamos el nombre de la tabla, él me carga las tablas de la base de datos que quiero. Y seleccionamos en este caso la de empleados. Vamos aquí a Mappings. En Mappings lo que hace es mapear los datos, las columnas, digamos, que tomo del archivo CSV hacia donde van a base de datos. Como pueden ver, si tienen el mismo nombre de la fuente, al mismo nombre del destino, ellos se van a mapear automáticos. Este Employee ID es un identity, por lo cual nada más lo voy a ignorar y la base de datos se encarga de agregar el valor. Le doy OK. Y aquí yo tengo creado ya un componente que me pasa datos de un CSV a una tabla en la base de datos. Vamos a agregarle aquí, que este es como el enrutador maestro que tengo, que vaya, que una conexión de este enrutador vaya a este archivo CSV. Como pueden ver, aquí hay una diferencia, que esto es una línea punteada y esto es una línea sólida. De esta misma línea, este conector, le puedo definir condiciones. Solo la marco, el clic derecho, edit. Yo le puedo definir cuándo, qué hacer para tomar este camino. Entonces yo aquí le puedo decir que la operación de evaluación sea una expresión. Entonces, que suceda lo que estoy haciendo aquí, que escogemos el enrutador, y una expresión que también entonces yo le digo, para entender esto, voy a mencionar en este enrutador lo que me devuelve esta consulta, que me va a regresar datos.
Lo que me va a volver aquí es perdón, y me va a volver un segundo para ver cuál tengo. Entonces, esa es la tablita que tiene, es el nombre del método, el código y el flag, digamos, es de que el que traiga el código me va a traer como un booleano que me diga cuál está activo y cuál no, cuál voy a usar y cuál no voy a usar. Lo que me devuelve esta consulta, él lo va a almacenar en el result set. Puedo decir que este result set me lo guarde en esta variable, que se llama showSpath, que lo que me va a guardar es el, el código que viene ahí, si es 1, 2, 3, como pueden ver aquí, el código que me devuelva, el que esté activo. Con esa variable que definimos aquí, editamos, o sea, las condiciones para que él tome esa ruta, por así decirlo, a descargar ese seguro. Entonces yo aquí le digo variables y parámetros, que esta variable, no la marco, la paso en el expression, sea igual a 2, que es el que tenemos definido para que se use. Igual como pueden ver, tengo un montón de expresiones aquí, funciones matemáticas, de tiempos, strings, y puedo utilizar infinidad de operaciones ahí para evaluar esto. Y los enteros para ver que esta expresión esté bien. Y muy importante, si tengo esto aquí, si tengo múltiples constraints, tengo un logical AND y un logical OR. Si yo le doy un logical AND, es lo que me va a decir es que todas estas rutas que tengo se tienen que cumplir para poder ir a una. En este caso ocupamos un logical OR. Lo que hace es, cualquiera que se cumpla, va a ir por eso. Ven que ya cuando yo le pongo un logical OR, él pone la línea punteada. Entonces, aquí, bueno, vamos a agregar un concave table de employees. Lo podemos, mejor lo hacemos nosotros para que veamos que hay, no hay datos del todo. Entonces, aquí tenemos esto de employees, como pueden ver. Vamos a hacer esto. Creo que es actualizarme la data de la tabla control que vamos a ir a, perdón, que vamos a ir a ejecutar. La ruta que va a tomar para que se cargue un CSV. Entonces, ver aquí, tabla employees. Ahorita tiene datos. Vamos a hacerle un truncate a esta tabla para que esté vacía. Como pueden ver, aquí ya yo no tengo datos en esta tabla. Vamos a proceder a correr este paquete que estamos haciendo. Él va a ejecutar esto, va a tomar este camino y va a ejecutar esta tarea que le definí aquí. Le damos en Start. Se carga todo y valida todo. Él ejecutó esta tarea, tomó este camino porque era el que le ha definido. Ejecutó el data flow. Si entramos al data flow podemos ver que se ejecutó esto. Se pasaron 1492 rows. Lo paro aquí, ya termino de ejecutar, lo termino. Y podemos venir aquí a SQL, volver a hacer un select employee. Y como pueden ver, aquí tengo los datos, 1492 líneas, que se inyectaron por medio del paquete que acabamos de ejecutar. Por ejemplo, aquí vamos a hacer el que ya estaba hecho, que lo puedan ver, que es el de Excel. Vamos a borrar las tablas de Excel. Pueden ver que esas dos tablas están vacías. Y ahora vamos a ejecutar el paquete que teníamos antes. También
no les he mencionado, cuando yo le doy a aquí estar al paquete, el primero, antes de empezar a ejecutar, valida que todo sea válido, que las conexiones sean válidas, que no haya ningún error, y después de eso ya ejecuta el paquete. Algunas veces nos dan error de conexiones y ni siquiera ejecutó el paquete, que eso lo podemos ver aquí en Execution Results. Él hace un montón de validaciones primero, valida que todo esté bien y después ejecuta el paquete. Aquí en este varios Execution Results, donde podemos ver cuando falla algo, el error que nos da, para poder ver que también tiene warnings. Prácticamente esto nos sirve bastante para poder saber si falla, por qué falla. Aquí démosle a ejecutar otra vez. Él debería tomar el otro camino, que es exactamente ejecutó y era quiero ir a cargar desde Excel. Como ven, pude cargar empleados, 1492 líneas, 43 líneas de venta, digamos, desde Excel. Vamos aquí, para que me crean que sí están los datos. Y aquí tenemos datos de los datos de empleados, y 1432 y 43 líneas de los datos de ventas. Vamos a ver por aquí, creo que tengo otro. Vamos a cargar, sí, desde ahora vamos a hacerlo lo mismo, pero desde un XML, de un archivo XML, vamos a cargar en este momento los datos para hacer otro rápido ejemplo. Vamos aquí, como les dije, podemos usar el sequence container para tener un orden en lo que estamos haciendo. Y vamos a agregar aquí un Dataflow Task, como les digo al inicio, prácticamente eso lo vamos a usar siempre. Que es donde yo manejo ya los datos. Vamos a usar una fuente de datos que va a ser un HTML. Y vamos a usar otra vez uno de Destination, que es donde voy ya a la base de datos donde voy a guardar mis datos. En el XML, yo vengo y defino. Yo tengo ya, creo que no me falla un connection, no, de dónde está el archivo XML. Muy importante es que cuando nosotros tenemos como fuente un XML, ocupamos el archivo XML como tal y el archivo XSD, que es el que me da la estructura y valores de limita las condiciones del archivo XML. Por aquí tengo yo el archivo empleados XML, selecciono nada más cualquiera, y también tengo ya el archivo de esquema de XML que se llama XSD. Si yo me voy aquí a mano derecha de columnas, él aquí lo que me está dando es un warning de que las columnas son muy grandes, que puede haber un decay en los datos, porque el XSD que yo tengo no le limite tamaños a los tags de XML, simplemente es un XSD con la estructura. Nada más le damos OK y él va a mostrar las columnas que tengo para cargar desde el XML. Le damos OK y de aquí tomamos la flecha verde y le decimos que vaya al OLE Destination, damos doble clic, quiero que vea esta base de datos y que me cargue eso en la tabla de empleados, igual como hicimos ahora. Vamos a Mappings y aquí pueden ver que los que se llaman igual, los mapeo igual. Aquí por un error ortográfico el first name no lo encontró, pero nos llama igual y le dimos vuelta a la RLI. Simplemente lo podemos seleccionar y le decimos que eso es lo que va para este campo. Le damos OK y aquí tenemos una X roja todavía que indica error. Y entonces ahí, cuando está así, con esa X roja es que algo no funcionó bien o algo no está bien en este pase de datos. Nos ponemos el cursor encima de la X roja, podemos ver que dice que el primer nombre, el first name, no se pueden convertir de Unicode a no Unicode. Entonces ahí tenemos un problema a la hora de hacer eso. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer una transformación de datos. Vamos a pasar antes de eso de no Unicode a Unicode. Entonces por aquí tenemos una herramienta que me permite transformar los datos. Se llama Data Conversion. La arrastro, la marco y la arrastro. Tomo la flecha verde del XML, la pongo en Data Conversion.
y en el Data Conversion le doy doble clic y él me pone de lo que yo quiero convertir. Aquí los que me van a estar dando error son estos tres, que son non-Unicode. Yo los marco. Este es el nombre que tiene ahorita y este es el nombre que va de salida, con el que va a salir transformado. Yo le puedo cambiar el nombre, ponerle el que quiera. En este caso lo vamos a dejar así. Y aquí le vamos a decir que esto va a ser un string. Y le damos OK. Del Data Conversion tomamos la flecha verde y la arrastramos al destino que vamos. Le damos doble clic para que abra el mapping. Tenemos que cambiarlo porque ya este no es el que vamos a ocupar. El que vamos a ocupar es el copy, bueno, lo que hicimos nuevo, igual que en este, igual que en este. Damos OK y él va a tener un símbolo aquí de alerta. Lo que me dice es que puede haber un truncate en ese valor porque es más grande que el destino de la base de datos. Eso simplemente, si le ponemos los nombres, el tamaño que es el conversion, se quita. Vamos a ver en este que ya estaba funcionando. Y el tamaño fue que le dimos para poner los mismos. Entonces, es 50. Este es de 50. Y este es de 100. Le damos OK. Y como ven, automáticamente se quita el signo de admiración, que era el warning que teníamos ahí, que puede haber un truncate. Venimos aquí, repitamos el fallo. Vamos a hacer un truncate de employee otra vez. Y vamos a hacer un update de estos valores. Y venimos a correr el paquete que acabamos de hacer. Ahora no, falta hacer la conexión de este enrutador al que venga aquí. Y tenemos que estrés. Entonces venimos a hacer lo mismo que hicimos en el pasado. Es bastante repetitivo. Decimos que era esta variable, tenemos aquí, va a ser igual a 3. Damos OK. Pero le decimos que el calor, OK. Venimos a ejecutarlo y él debería tomar esta ruta para cargar el XML. Pueden ver, se ejecutó bien. Dentro del data brutal que hicimos, pagamos 1492 líneas y se convirtieron en 1492 líneas. Seguimos aquí, le damos select the employee. De nuevo, tenemos otra vez los datos cargados, pero ahora leyendo desde un archivo XML. En este otro, que ya estaba hecho, podemos ver que yo aquí en la fuente de datos es una base de datos, que es el Adventure Wars 2002. Lo que estoy haciendo es un query que yo armé, que me trae datos entre dos tablas, usando un join. Y los valores que me da de ese join, las columnas. Hago igual un data conversion como hicimos antes, este customer name, y la tabla donde voy a insertar, que es customer. En el otro tenemos, usando ya los componentes, hace lo mismo, pero usando componentes de Integration Services. Pueden ver, tengo aquí que voy a traer del Adventure Works, voy a sacar datos de la tabla Customer, de Adventure Works voy a sacar datos de la tabla Persona. Y voy a hacer un join. Es necesario, antes de hacer un join, siempre hacer un sort de los dos datos, los dos, digamos, almacén de los dos grupos de datos por el mismo ID. En este caso hacen un sort por el Customer ID y aquí por el Business Entity ID, que es la llave foránea que pega estas dos tablas. Al yo definir un merge, es como en código, pueden ver, yo le puedo definir el join type, linear join, left order join, full order join, y selecciono
las columnas que quiero de cada tabla a la hora de hacer el join. Como pueden ver, aquí él me dice de dónde es que viene y lo que me va a devolver. Una vez hecho ese join, yo puedo usar este derive column, que lo que me hace es, yo puedo hacer expresiones y transformar estos datos que yo tengo para guardarlos de la manera que necesito. En este caso yo tengo por separado el primer nombre y el apellido. En la base de datos destino yo solo tengo un campo que se llama nombre, donde tienen que estar los dos. Entonces yo aquí simplemente estoy concatenando mi campo primer nombre con un espacio en mi campo apellido para poder guardar, tener una sola columna que me contenga los dos. Eso fue para hacer esta concatenación, pero como les dije antes, pueden hacer infinidad de funciones y expresiones aquí. Después de esto vuelvo a hacer data conversion, convierto este customer name, que fue el que hicimos en el derive column, unimos el primer nombre y el apellido a string porque venía como non-Unicode. Y finalmente lo cargamos en la tabla customer de otra base de datos. Vamos a poner a correr este ejemplo de aquí para que vean cómo funciona hacia los dos lados. Aquí, customer creo que tiene datos. Vamos a hacer aquí. Que es el customer, que ya no tenga datos. Vamos a actualizar la tabla que tenemos aquí como bandera y venimos aquí a ejecutar este paquete. Él tiene que tomar esta ruta. Quiero que pueda hacerlo pues, con los componentes completos que tenemos aquí. Entonces, ahora yo vengo a customer, le hago select. Tengo los datos que saqué de dos tablas diferentes, de un join, de dos tablas de AdventureWorks, en una tabla de destino de mi base de datos. Aquí vamos otra vez a hacer este truncate, vamos a cargar customers, pero desde el fuente de datos que es hecho con un query. Aquí también es importante ver que en la definición de esta ruta, yo le puse que que el user path fuera 4 o 5, tomar esa ruta. Y aquí adentro, si hago la definición después del truncate, de hacia dónde quiero tomar, si es por un query o es por los componentes de Integration Service. Aquí solo si es 4, y en este otro solo si es 5. Entonces aquí él debería tomar esta ruta. Entonces, es bastante rápido en realidad. Y hacemos un select customer y tenemos otra vez los datos, pero esta vez desde un query que yo creé y escribí. Lo puedo escribir aquí, simplemente lo escribo aquí y lo pego aquí, que es el que me va a traer datos. También tengo aquí otro pequeño ejemplo que podemos ver me han preguntado que cómo hago, digamos, para recorrer una base de datos, para de recorrer diferentes bases de datos de un servidor para poder hacer tareas. Por ejemplo, aquí yo lo que tengo es un componente de SQL Task, que lo que hago es ir a seleccionar el database ID, el database name de ese database, cuando el owner ID sea diferente de uno y que no sean estas bases de datos, porque ahí no quiero crear ninguna tabla. Esto lo que me va a devolver, el result set, me lo va a devolver, y es el nombre de la base de datos, que es lo que quiero guardar,
y lo voy a guardar en esta variable que se llama database. Una vez hecho eso, tengo este for each loop container, que lo que hace es hacer un for each, un ciclo, que está dentro de estos containers, como vimos antes. Si yo le doy doble clic a él, yo aquí ya le puedo definir en collection qué quiero que haga. Porque quiero, vamos a iterar. Tengo el for each add enumerator, tengo el file, que es por archivos, por ítems, por una colección de dado.net, por una variable, por uno de la lista y por este SMO que lo trabajas como objetos de la base de datos. En este caso vamos a usar el lado enumerator. Yo vengo, selecciono aquí el objeto donde tengo guardados los nombres de las bases de datos, que es databases, es la variable, y le damos OK. Esa variable de databases, como pueden ver aquí, es de tipo objeto, porque él ahí me va a guardar un objeto con todos los nombres de la base de datos. Adicional a eso, yo aquí en este executas SQL estoy diciendo que use la conexión que se llama Dynamic Connection. Este Dynamic Connection es una conexión normal, solo que le damos, pues después de crearla, le damos parametrizar, y lo que le vamos a parametrizar es el initial catalog, que es el nombre, y le decimos que lo use de un parámetro existente, que es el que teníamos donde guardamos la variable. No sé por qué no aparece el parámetro. Pero bueno, eso se parametriza y es lo que hace, es ir cambiando ese initial catalog en base al nombre de la base de datos que me va iterando este for each en el objeto. Entonces la conexión a la base de datos va a ir cambiando. Y este execute SQL task lo que me hace es crear una base de datos que se llama Dynamic Stone. En las diferentes bases de datos. En este caso, me va a crear en dos bases de datos nada más, porque las otras las excluí en este select que hice, que para que me volviera solo ciertos nombres de bases de datos. Si yo ejecuto esto, y se va a ejecutar varias veces, dos en este caso, y si venimos aquí, podemos ver que en esta base de datos tiene que haber una tabla que se llama ahora Dynamic Cons, Dynamic Con, aquí está. Vamos a borrar de una vez. Y en esta otra base de datos también tiene que estar Dynamic Con. Y la vamos a borrar. Si queremos una manera más fácil de hacer eso, es utilizando, en vez de hacer toda la consulta, podemos utilizar el mismo for each, pero usamos un for each SMO enumerator, que lo que me permite es utilizar los objetos de la base de datos. Aquí le digo que sí, quiero conectar a mi base de datos y que quiero que la iteración la haga por base de datos, por nombre. Le doy OK, y es lo que voy a hacer, recorrer todas las bases de datos que tengo en mi servidor y va a ejecutar la tarea. Esta tarea hace exactamente lo mismo, crea una tabla en todas las bases de datos. La diferencia es que aquí yo no tengo un filtro para quitar bases de datos que no quiero ejecutar esa tarea. Entonces, por ejemplo, aquí yo ejecuté esto y en mi base de datos report server tengo ahora una base de datos, una tabla que se llama Dynamics.com. ¿Vale? Borrar. Si quiero usar quiero hacer algo sobre todas las bases de datos, es mucho más fácil utilizar el SMO contain, el SMO enumerator, pero si no quiero pasar por todas las bases de datos, incluidas las del sistema, es mejor utilizar una expresión donde yo seleccione cuáles nombres o cuáles bases de datos son por las que quiero iterar. Eso a grandes rasgos es un ejemplo, digamos, de cómo hacer paquetes. Dentro de los paquetes tenemos partes de configuración de paquetes y login de archivos. Entonces, este login, yo lo que le defino es un archivo log, donde me va a ir a guardar, ya puede ser XML, puede ser SQL Server Profiler, puede ser un event log de Windows, donde yo le defino que me guarde ahí los eventos que pasan. Generalmente se usan para guardar errores cuando algo falla,
y él me va a ir a guardar un archivo XML. Pueden ver aquí en la conexión, un archivo XML, todas las ejecuciones que hace o sea, todo lo que va haciendo el paquete. Como pueden ver, este es el XML de log. Ahí me dice cuándo inicia, si hubo un error, si no hubo un error, y me permite debuguear, en caso ya cuando esté en producción, por qué puede fallar mi paquete o qué está pasando con él. Simplemente con este clic derecho en login, definimos ahí, va a funcionar. También tenemos del 2012, ya nos incluyeron la parte de parámetros del proyecto. Entonces yo aquí puedo establecer en este database name, que es un parámetro. Los parámetros los van a usar todos los paquetes del proyecto que tenemos. A diferencia de las variables, que las variables solo lo van a usar cada paquete. Digamos que los parámetros son globales para todos los paquetes y las variables son internas para cada paquete dentro, digamos, de este proyecto. Yo aquí en este caso tengo un database name, que lo que tengo es un valor de la base de datos donde quiero ir a guardar. Y ese parámetro yo lo puedo utilizar para cambiar el nombre de la base de datos a donde quiero ir, o para cambiar el string de conexión a donde quiero ir. Antes, en la versión anterior a 2012, digamos, teníamos aquí un apartadito más que se llamaba configuration file. El configuration file lo que te hacía era hacer un archivo XML donde configurabas todas tus conexiones y demás cosas. De hecho, fue un muy buen cambio. Me parece bastante más seguro almacenar esto en ese parámetro que se guarda en la base de datos y simplemente se cambia de acuerdo a lo que yo necesito. Básicamente eso es digamos, cómo crear unos cuantos paquetes, funciones que tienen, diferentes flujos que hay y variables y parámetros que están funcionando ahora en el 2012. Vamos un poco por lo que es el deployment de los paquetes. O sea, ya hicimos nuestros paquetes, todo lo hicimos bonito en nuestro ambiente. ¿Y qué sigue ahora? Bueno, ocupamos ponerlos en el servidor a funcionar como tiene que ser. Para 2012 se incluyó un modelo nuevo de deployment que se llama Project Deployment, que en realidad fue bastante bueno, porque antes de eso teníamos un deployment que se llamaba Package Deployment. El Package Deployment nos creaba, digamos, cada paquetito, si hacemos 20 paquetes, nos creaba 20 archivitos de paquetes diferentes y un archivo de manifiesto, que lo que hacía era copiar esos paquetes en el servidor como tal, por más proyectos que tuviéramos. El Project Deployment lo que hace es funcionar como los reportes de reporte services. Yo tengo el proyecto, doy clic derecho de hacer el deployment y él me va a hacer un deployment de todos los paquetes que tengo. Ya me va a crear solo un objeto que me hace deployment de todos los paquetes, no 20 objetitos diferentes por cada paquete. En realidad es una ventaja bastante buena, un buen improvement que hicieron en Service Service 2002. Pero aún le falta un poco a mi parecer, que es lo que no me permite todavía, por lo menos no lo he logrado yo, hacer un deployment por cada paquete que yo quiera, sino que le hacen deployment de todos los paquetes a la vez cuando haces un deployment. Vamos a ver aquí un pequeño demo de los deployments, por así decirlo. Vamos a ir a hacer un deployment de estos paquetes. Como pueden ver aquí en este Solution Explorer, yo tengo mi proyecto y tengo dos paquetes. Para hacer el deployment, simplemente voy al proyecto, doy clic derecho, deploy, y él me va a abrir esto mismo. Que básicamente lo que me va a hacer es, yo aquí lo de next, él empieza a validar los paquetes y me va a decir, a qué servidor quiere ir usted a guardar esos paquetes. Ya una vez que juego el servidor, le digo a dónde quiero guardarlos en qué carpeta. Yo por aquí tengo una que se llama Virtual Chapter, está vacía, que es donde la vamos a ir a guardar. Le damos Next, le damos Deploy, él hace todo el proceso. Un segundo. Y termina.
¿ok? Venimos a la base de datos y como pueden ver, aquí yo en 2012 también, como se incluyó el package deployment, él me va a crear cuando yo voy a hacer, cuando empiezo a trabajar, una base de datos que se llama SSISDB, y tengo también una carpeta que se llama Integration Service Catalog, que es donde se guardan los proyectos, digamos, que tengo, los paquetes como tal. Esta base de SSISDB se crea cuando yo creo un catálogo nuevo. Voy a ir a crearme esa base de datos, y en esa base de datos tengo un montón de tablas que ya son para trabajos de los paquetes, donde se guardan, cómo se ejecutan y demás cosas. Pero bueno, bajo esta carpeta Integration Service Catalog tengo mi catálogo que se llama SSD y tengo dos carpetas. Puedo tener la cantidad de carpetas que yo quiera para diferentes paquetes con los nombres que quiero. En este Virtual Chapter, por donde acabamos de hacer deploy de los dos paquetes que tenemos. Tenemos Project, tenemos Environment, en Project tenemos los paquetes. Como tal, este proyecto que tiene el nombre del proyecto y los dos paquetes que tenemos. Como tal, como pueden ver, es bastante sencillo en realidad hacer el deployment como tal de los paquetes. En este environment lo incluyo también en esta versión, es que yo puedo tener dentro de esos paquetes, antes, si yo quería un paquete que estuviera apuntando a nuestra base de datos de Cuba para hacer pruebas y después ocupaba que apuntar a producción, tenía que estar cambiando. Si quería tener los dos al mismo tiempo, tenía que hacer dos paquetes con dos archivos de configuración diferentes. Ahora este environment lo que me permite tener un paquete y yo poder tener diferentes ambientes de donde quiero apuntar. Entonces, dentro del mismo paquete, yo puedo hacer un ambiente para producción y puedo hacer un ambiente para pruebas con un solo paquete, simplemente que apunta a diferentes bases de datos. Y eso me permite no tener que estar creando tantos paquetes y estar creando tantos archivos de configuración. Como les dije, el deployment es relativamente sencillo, es bastante sencillo hacerlo, prácticamente lo hace solo. Y vamos a ver cómo que es la ejecución de paquetes. Entonces viene, bueno, yo tengo mis paquetes en la base de datos, ahora cómo ejecuto eso, porque ya no tengo mi botón de ejecutar arriba como cuando lo estaba haciendo. Entonces tenemos diferentes maneras. El de execute utility, que es para ejecutarlo, digamos, desde una línea de comandos de SQL y mandándolo a ejecutar. Tengo el execute package utility, que es el UI, que es, digamos, la versión bonita, gráfica de cómo ejecutar un paquete. Pongo los SQL Server Agent Jobs, puedo programar jobs para que me ejecuten paquetes, o programar jobs, sí, para que me ejecuten paquetes cada cierto tiempo, o llamar esos jobs desde un store procedure. Y en esta versión nueva también tenemos ahora el catálogo Start Execution, que me permite, es bastante más fácil, simplemente ejecuta el store procedure y él me ejecuta el paquete que yo quiero ejecutar. Así aquí un momento para que vean, digamos, el execution por UI es como este, yo le doy clic derecho, ejecutar. Él me va a abrir esta ventana, me está diciendo que le ponga el nombre de base de datos que yo quiero poner, que es el de parámetro. ¿Se acuerdan que el parámetro que mencionamos para cambiar alguna otra base de datos si yo quiero o no quiero? Tengo los Connection Manager y a razón de ponerle aquí, vamos a esta base de datos, le damos OK. Él dice que se ejecutó, que mandó, digamos, que dio la tarea para ejecutar, que si quiero ir a revisar el archivo, digamos, no el archivo, el reporte de ejecución del paquete. Él me habla ahí un reportito de cómo funcionó, si dio error, no dio error. De hecho, este me dijo que falló. Entonces podemos ver y ahí podemos ver si falló o no falló el dicho paquete. Esa es la parte, digamos, gráfica para ejecutarlo. Si queremos hacer un job, simplemente le damos aquí clic derecho, un job nuevo. En
en steps, digamos que creamos un paso nuevo, y le decimos que el tipo es de Integration Services Package. Ya él me cambia todo esto. Entonces yo le digo, sí, ¿de dónde están los paquetes? Puede ser en un file system, en SQL Server, o el catálogo SSIS. Yo aquí le digo el servidor donde me quiero conectar. Digo, un momento leyendo. No, dura un poco leyendo, pero entonces vamos a lo siguiente. Y creamos, a la hora de crear el job, creamos el job como un job común y corriente. Tenemos aquí la parte ya ahora del execution por store procedure de la nueva versión, que nosotros lo que creamos es un execution. Primero creamos un execution con el nombre del paquete. Vamos a decirle que el ID de conexión me lo guarde en la variable que declaré, execution ID en este caso. El nombre del folder donde está guardado el paquete, que sería, el nombre del folder donde está guardado este paquete, que sería el que pusimos aquí, el nombre del proyecto, si corre en 32 bits 64, y ejecutamos el test procedure. Eso me va a crear una ejecución. Si tenemos parámetros, por aquí yo tengo comentado esta línea, pero si tenemos parámetros, podemos ir agregando parámetros a la ejecución que acabamos de crear, si ya necesitamos parámetros, o sea que no los necesitamos. Al final, simplemente, usamos el execution, le pasamos el execution ID, que fue el que nos generó aquí arriba, y él ejecuta el paquete por sí solo. Y esto nos sirve, digamos, si queremos ejecutar desde una aplicación, Visual Studio o algo parecido, o desde cualquier otro lado. Bueno, básicamente, eso fue una vista rápida de lo que es Integration Services. La idea es que tengan, si no sabían qué era Integration Services, no sabían cómo usar Integration Services, tengan una idea de qué es Integration Services, cómo funciona, para qué sirve, y cierto conocimiento de algunos componentes para poder empezar a trabajar en ellos y tener la noción para poder investigar si algo no saben. No sé si tienen alguna pregunta, duda, consulta, la pueden hacer llegar ahí por el chat. Y José Luis, puede estoy leyendo. Sí, Carlos, tengo aquí dos preguntas, ambas bastante interesantes. La primera es de David Alzamendi, nos dice, primero nos da un statement, dice, gracias por la charla, una consulta. En mi proyecto guardamos en una tabla los formatos, rutas, datos de acceso de ficheros que cargamos. ¿Se podría aprovechar esta información dinámicamente en SSIS en vez de meterla manualmente dentro de los flujos de datos? Es más, tener un solo flujo de datos que me cargue diferentes casos de ficheros y vayan a diferentes tablas, aprovechando la información de esa tabla. ¿Se entendió? A ver, no te entendí muy bien. Él básicamente, la primera parte de que tiene una tabla. Él tiene una tabla con diferentes rutas de acceso a files, ¿verdad? Y entonces él quiere usar esa tabla como fuente para cargar esos files, ¿verdad? O a diferentes tablas dinámicamente. Que si se puede hacer. No, sí, efectivamente podemos, sí, efectivamente se puede hacer. Podemos leer, si te entendí bien, en esa tabla de files, tengo las rutas de donde van, esos serían, digamos, los streams de conexión, por así decirlo. Efectivamente podemos hacer un paquete, un solo flujo, que con un for each loop como el que vimos ahora, que me recorra durante todas esas itere sobre el resultado de esa tabla y me guarde eso a las diferentes tablas en otra base de datos si necesitamos. Efectivamente sí se puede. Por favor me confirma si te quedó claro. Sí, dice David que va a hacer par de pruebas. Excelente.
Pero sí estoy de acuerdo, eso sí, sí se puede hacer. Tiene que definir varias cosas, pero tiene que definir diferentes variables, quizás algunos parámetros, configuraciones para poder hacerlo, pero sí es Exactamente. totalmente viable. Luis, Igual al inicio de la presentación estaba el correo mío, cualquier consulta o duda la pueden hacer llegar al correo. Luis Sosa nos dice, ¿cómo puedo encriptar las cadenas de conexión hacia SQL para que no se puedan ver en claro por seguridad en cada paquete? Ok, el Integration Services me permite, hay una opción que me permite eh, digamos, encriptar datos sensibles o hacer llaves para que funcionen y los datos sensibles y todo este asunto de la seguridad. El asunto es que eso me limita un poco a la hora de crear, digamos, poder modificar dichos strings de conexión si es necesario que yo los modifique o que queden sin, si yo los necesito modificar es un poco complicado porque me los va a encriptar y ya van, o sea, me va a haber encriptado toda la información sensible que tengo. Entonces no me va a dejar estar modificando los sistemas de conexión. Por lo menos es la experiencia que he tenido hasta el momento. Eh, no sé si antes José Luis ha tenido otra experiencia, pero en mi experiencia, uno les puede definir que los encripte, pero es más complicado tener que estarlo, si lo tienes que estar modificando, es un poco más complicado. Sí, ahí estoy de acuerdo. Hay dos opciones. Una opción es a nivel de proyecto global y la otra es a nivel de cada paquete individualmente. Son los mismos valores, ¿verdad? Encriptar con la llave de la máquina, encriptar con password, encriptar o no encriptar nada, encriptar solamente data sensible. Creo que esas son las opciones. La estoy diciendo de memoria. Eh, Sí, Pero de hecho sí, esas son. pero sí, estoy de acuerdo con Carlos de que especialmente cuando tienes password, que es la que más se utiliza, pues tienes que saber cuál es el password, ¿verdad? Porque cuando levantes el paquete nuevamente, él te va a pedir que entres la contraseña y si no te la sabes o se perdió de alguna manera, pues vas a tener problemas al momento de editar el paquete. También igualmente puedes hacer una inscripción global del paquete, quizás usando quizás otro software, pero ahí pues vas a tener que estar consciente de que el, cuando vas a ejecutar los paquetes, el engine tiene que saber, el motor tiene que saber que esas cosas están encriptadas y pues vas a tener que entrar también la contraseña de esa inscripción. En la próxima pregunta de John Pino nos dice, eh, Luis, si necesitas algún poquito más de detalle, deja saber a través del panel de preguntas. John Pino nos dice qué permisos se requieren para ejecutar el paquete vía SQL. Ok, vamos a ver aquí, tal vez lo podemos ver un poco más gráfico. Déjame entrar aquí al security. Creo que por aquí estoy. Básicamente, cuando creas en el server el user mappings, bueno, ocupamos acceso a, a la base de datos bueno, esta que me creó, el SSI SDB, también al MSDB. Básicamente, te ocupas de momento como reader para poder leer, creo que el MSDB, si no falla o alguna, ocupa un permiso de write, pero básicamente ocupa permisos en esas tablas para poder ejecutar y leer. Y evidentemente en las bases de datos donde vas a ir a guardar información o a sacar información. Ya ahí, a esos niveles, tenés que definir bien qué es, digamos, si el usuario quiere tener acceso a qué, de qué, ya eso es un poco más de que lo define el negocio de que quiere tener acceso o no, pero el que ejecuta el paquete sí debe tener acceso a estas dos bases de datos que son donde están guardados, digamos, los catálogos. Y debe de pertenecer Recordarles que no, no y, darle permisos, ajá, y full debe de permisos
Y el usuario debe de pertenecer a alguno de los roles de SSIS que estaban ahí en el MSDB. Ah, sí, también. Entonces, la próxima. Ah, ok. Ramón López, al principio no lo entendí. Ramón López nos dice, ¿cómo hago para obtener una parte de un campo alfanumérico? Por ejemplo, del carácter 20 al 30. No te entendí bien la pregunta. Ahí yo creo que lo que se está refiriendo él quiere editar un campo, extraer un pedazo de un campo. Ahí va a tener que usar un derive column, ¿verdad? Para hacer un... Ajá, exactamente. Aquí podemos usar, como decíamos, un direct column, que fue como yo les dije, y aquí podemos tener diferentes funciones. Habría que buscar exactamente cuál aquí puede ser un string. Tengo length, tengo el trim, el place right, su string puede ser igual su string, me puede funcionar, y decirle de dónde va el campo, digamos, de qué quiere sacar. Con el componente de column, efectivamente. Por favor, nos aclara si te quedó clara la pregunta. Entonces, la próxima... David Manzanar nos dice, también muy interesante esto. Él quiere crear paquetes para poder interactuar con listas de SharePoint, tanto para extraer como subir datos a SharePoint. Presumo que la pregunta es si se puede hacer, porque no estableció la pregunta. Si lo que quiere saber es si se puede, sí se puede, ¿verdad? David, si quieres... Ah, ok. ¿Qué herramientas se necesitan para poder hacer eso? Carlos, ¿estás ahí? Ah, okay. Sí, aquí estoy. ¿Qué herramientas ocupo para poder subir a SharePoint documentos, digamos, por SSIS? Para modificar listas, dice él. Ok, déjame ver por qué. En realidad no tengo el... Sí, ahí yo hice eso hace un tiempo atrás. Hay unos componentes gratis. Hay unos componentes gratis en Codeplex que te permiten conectarte a listas de SharePoint para subir datos y extraer datos. Lo que no estoy seguro es si están disponibles para todas las versiones de SSIS, porque entiendo que esos componentes son bastante viejitos. Ya tienen más de 4 o 5 años. No sé si tú lo has hecho en algún momento, Carlos. Para ser honesto, no he tocado todavía las listas para meterlos en SharePoint, pero David, si quieres me puedes mandar un correo y Sí, te puedo responder ahí con un poco más de detalle. sí. Yo lo hice hace un tiempo que no atrás. te quedes ahí. Yo lo hice en un tiempo atrás, como en versión 2008, parece que fue. Y habían unos componentes de Codeplex, pero no estoy seguro si esos mismos componentes están disponibles para 2012 o 2014. Pero David, si quieres, como dice mencionar Carlos, podemos hacer algún tipo de research, a ver si hay alguna otra alternativa. Pero nativamente no hay un componente para hacer eso nativo. Tendrás que obtener ya sea un componente gratuito de algún lugar, o también hay otras firmas Igual, de terceros que tienen. igual, sí, igual también recordemos que tenemos la opción de hacer un script en C# o en Visual Basic. Tal vez por ahí podemos tener más opciones de poder hacer eso. Sí, totalmente. Más componentes de terceros hacer todo eso. Entonces, próximo. Menciona. John Pino nos dice, o sea, ejecuta la aplicación. Volviendo otra vez a la parte de John Pino, la parte de seguridad, John, el usuario tiene que pertenecer a uno de los roles que enseñó ahorita Carlos, el de SSIS Operator, SSIS Admin, y con esos permisos, entonces sí puedes acceder a poder ejecutar los paquetes. Igualmente, como mencionó Carlos,
para poder accesar los datos, pues vas a tener que, el usuario también tiene que tener acceso a los datos, porque si no, pues también te va a dar errores por el acceso a las estructuras. Luis Sosa nos pregunta que cómo puede conectarse a una AS400. A un AS400 ocupas el driver del AS400 y te conectas igual que como vimos en los ejemplos, por medio de un LDB o usando el driver que tenés, y de ahí ya puedes hacer consultas a nivel de AS400 para extraer datos y poder trabajar con ese bloque de datos. Pero si ocupas el driver para que se puedan entender entre ellos y comunicarse. Muy bien. César Bieli nos dice, entiendo que con SSIS es posible trasladar imágenes de un file server hacia un FTP. Por ejemplo, que si hay forma de con SSIS censar el servidor de archivos, identificar quiénes cambiaron o se modificaron por la fecha. Eso se haría con el for each loop. No sé si entendiste la pregunta, pero son dos preguntas en una. La primera pregunta de César es que él dice que entiende que es posible trasladar imágenes de un file server hacia un FTP. La respuesta es sí, pero la pregunta real es cómo se puede, si hay forma de extraer, de saber quiénes cambiaron, qué files cambiaron para entonces poder subirlo. Y si eso se haría con un for each. ¿Cuál es tu experiencia sobre eso? Pues el for each me permite, también que se ve mi paquete de for each, me permite recorrer, digamos, todos los valores que yo puedo tener en una carpeta. Que con las imágenes, también puedo ver que están las imágenes y subirlas. Lo que no me queda muy claro es, yo puedo identificar desde Integration Services cuáles archivos cambiaron y subir solo esos. Esa es la parte que me queda un poco de duda porque todavía no lo he hecho. Sí, yo lo he hecho, pero ahí tiene que combinarlo. No he hecho sí, ahí tiene que combinarlo con un script component para extraer vía .NET extraer el modified day, porque digo, bueno, eso es lo que yo he hecho técnicamente, pero con un script. Sí, porque creo que el Integration Service como tal no me puede validar quién cambió. Ocupo, como dice José Luis, con un script puede ser validar cuando cambió, la fecha en que cambió y utilizar solo eso. Pero igual, también si quieres, te puedo buscar un poco más y detallarte vía correo electrónico, puedes escribir. Entonces, por último, César nos dice que cómo se llama el driver el driver para la conexión. Luis Sosa, el driver debe ser el driver que venga con el proveedor de tu AS400, ya sea de la marca que sea. Y después vas a usar una conexión regular de ODBC o de OLDB, la que corresponda. Pero los drivers, como mencionó Carlos, tienen que ser los drivers de la C400 particular a la cual te quieres conectar, que debe de venir con el producto. Igual puedes descargar el driver de la página de donde esté, digamos, todo lo de C400, pero la versión que corresponda. Es mejor usar la que venga con el producto porque a veces generan problemas y son de 64 y 82 bits que tienen diferentes versiones en varios drivers. Sí. Bueno, Carlos, no quedan más preguntas. Muchas gracias, ¿verdad? por tu tiempo. Notificamos a todos los que todavía quedan en línea y los que verán el video, que la próxima semana, el día 11 de febrero, el 18, el 18 de febrero, tendremos a Juan Alvarado la próxima semana, dándonos una charla sobre cómo visualizar de cubos usando SharePoint 2013 Performance Point Overview. Promete ser una charla muy interesante, así que los invitamos a todos
a que participen de la misma la próxima semana. Sin más, gracias Carlos por tu tiempo. Hasta la próxima. Gracias a todos también.